que no hay palabras para resaltar la importancia de este sermón. Son las palabras no de cualquiera. Bueno, ni siquiera de uno de los apóstoles, aunque claro, ellos también dijeron palabra de Dios. Pero son las palabras de Dios mismo, de Cristo mismo, de Dios hecho hombre, de Dios en carne y revelándonos su voluntad. Muchas veces las personas preguntan, ¿y cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí están. Los invito a que después de haber concluido esta serie, no la pasemos por alto, no la dejemos en el olvido. Sí, eso fue algo que el pastor Javier trajo hace 10 años. No, sino que quisiera, y se los digo también en amor, quisiera que volvieran. Gracias a Dios, ahora están quedando grabados estos sermones. Volvieran otra vez desde el principio y volviéramos una y otra, no porque, ahí sí, ustedes saben, no porque yo haya hecho este trabajo. De hecho, ahorita voy a dar créditos a quien crédito merece, pero como les dije hace un momento, porque son las palabras de Cristo. Hay Biblias que incluso tienen enmarcado de una manera especial este sermón del monte. Y yo creo que nosotros, si somos creyentes genuinos, verdaderos, debiéramos tener en mucha estima estas palabras también para nosotros. Si queremos vivir a la altura de nuestro llamamiento, volvamos a esas palabras de Cristo para nosotros. Y precisamente el título del sermón el día de hoy es ese: Cristo, el centro del sermón del monte. Y yo creo y quiero también resaltar la importancia de Cristo, porque como hemos dicho a lo largo de la serie, este sermón no se trata de un discurso de ética y moral, aunque muchos lo toman de esa manera. Este discurso no se trata de cómo puede llegar el hombre a justificarse delante de Dios, cómo puede ganar el favor de Dios. Este sermón tampoco se trata de cómo yo puedo ser un mejor cristiano por mis propias fuerzas. De eso hemos hablado bastante. Pero este sermón se trata principalmente de Cristo. Miren cómo dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Ven que no es un sermón moralista? No se trata de tienes que. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y antes de entrar en el sermón como tal, como les decía, quiero reconocer nuevamente y dar créditos principalmente al doctor Martyn Lloyd-Jones por el excelente trabajo que él hizo también con el Sermón del Monte. Creo que me ayudó en gran parte a tener una visión mucho más completa de las palabras de Cristo en este sermón, aparte de su exhaustivo trabajo que él también realizó.
Y también, por supuesto, al pastor Michelén en su serie que hizo hace más de 2 décadas, por allá en los años 93, 92, 93. También me sirvieron mucho en el estudio de este tema. Y bueno, otros cuantos que pudiera seguir citando, ¿verdad? Pero principalmente estas dos personas que Dios usó de manera particular. Bien, hermanos, ahora sí ya para dar inicio a nuestro tema y conclusión a la serie, volvemos a los versículos 28 y 29, donde dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice Martin Lloyd-Jones: no me cabe la menor duda de que por esta razón el escritor, guiado por el Espíritu Santo, dejó constancia del sermón, porque aquí se centra nuestro interés en el predicador más que en el sermón. Se nos pide, por así decirlo, que una vez examinado el sermón, miremos a aquel que lo pronunció y lo predicó. Pero aquí creo que sale una pregunta por delante. Muchos pueden estarse preguntando, bueno, ¿por qué nosotros hemos estudiado el Sermón del Monte? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué nosotros debiéramos practicar este sermón? ¿Por qué deberíamos prestar atención a esta terrible advertencia de que si no tomamos en serio estas palabras, quizás estaremos fuera del reino? ¿Por qué la importancia de este sermón? La verdadera respuesta a todo esto es lo que va a encaminar nuestro tema el día de hoy. Veremos primero, hermanos, la importancia del predicador. Primero, la importancia del predicador. Segundo, veremos la reacción de la gente. Tercero, veremos la autoridad del predicador. Y cuarto, veremos nuestra reacción. Entonces, vamos a ver esos cuatro, vamos a decir, encabezados en este día. La importancia del predicador, la reacción de la gente, la autoridad del predicador y nuestra reacción. Vamos a empezar con la importancia del predicador. Es la persona misma que pronunció estas palabras la que comunicó esta enseñanza. Es decir, al examinar el Sermón del Monte como un todo, después de haber considerado estas distintas partes, debemos caer en la cuenta de que no hay que concentrarse solo en la belleza de lo dicho, en la estructura perfecta del sermón, en las ilustraciones impresionantes, en los ejemplos sorprendentes y en el equilibrio extraordinario que encontramos en él, tanto desde el punto de vista de los temas como en la forma en que se presentan. Deberíamos ir un poco más allá. Al examinar el Sermón del Monte, nunca debemos ni siquiera enfocarnos en la enseñanza moral y ética. Debemos ir más allá de todas estas cosas, por maravillosas que sean y por vitales que sean, hasta que lleguemos a la persona misma. Como les decía, este sermón no es un sermón de moralidad, no es un sermón de conducta, de cómo portarse bien un cristiano. No, debemos ir más allá, debemos ir hasta el predicador mismo, y esto por dos razones principales. La primera es que, en último término, la autoridad del sermón se deriva del predicador. Repito, la autoridad de este Sermón del Monte se deriva del predicador. Esto es desde luego lo que hace al Nuevo Testamento un libro tan único y lo que da una claridad exclusiva a la enseñanza de nuestro Señor.
En el caso de los demás maestros en el mundo, lo importante es la enseñanza. Pero estamos frente a un caso en el que el maestro es más importante que lo que enseña. Por ejemplo, nosotros nos paramos aquí domingo tras domingo a exponer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿El predicador o la predicación? La predicación. Eso no nos debe caber la menor duda. Lo importante aquí es la exposición de la palabra de Dios, no tanto la figura. Pero estamos frente a un caso en el que el maestro, en el que el predicador es más importante que la predicación. ¿Se dan cuenta de esa realidad? El predicador es más importante que la predicación. En cierto sentido no se puede dividir ni separar lo uno del otro, pero si hay que dar prioridad a uno de los dos, siempre debemos colocar al predicador en primer lugar, en este caso. Así pues, estos dos versículos al final del sermón dirigen nuestra atención hacia ese hecho. Si alguien pregunta, ¿por qué debo prestar atención a este sermón? ¿Por qué debo ponerlo en práctica? ¿O por qué debo creer que es lo más vital de la vida? La respuesta es debido a la persona que lo predicó. ¿Escucharon eso? ¿Por qué deben poner atención a las palabras de este sermón? No tanto por las palabras mismas, claro, sí, también, porque son palabra de Dios, pero sobre todo por el que las predicó, por el que las dijo. Esta es la autoridad, esta es la sanción de este sermón, a diferencia de todos los demás sermones. Es el predicador. Si tenemos duda acerca de su calidad de ser único, acerca de su deidad, acerca del hecho de que era Dios en la carne el que hablaba, entonces toda nuestra actitud hacia el sermón quedará minada, por así decirlo. Yo sé que nosotros los que nos paramos a predicar a veces opacamos en realidad la claridad de la palabra de Dios por causa de lo que somos. Somos hombres al fin y al cabo, con muchos defectos y pecados, y eso en alguna manera opaca la luz de las Escrituras. Pero estamos frente al caso de uno que, al contrario, en lugar de opacar, lo que hizo fue darle más luz y más vida a lo que estaba diciendo. Si creemos que el hombre que pronunció estas palabras no fue otro que el Hijo unigénito de Dios, entonces estas palabras adquieren una solemnidad abrumadora y una autoridad superior, y debemos tomar su enseñanza como un todo, con toda la gravedad que siempre hay que darle a cualquier pronunciamiento que procede de Dios mismo. Alguien ha dicho, o la gente dice normalmente que las palabras tienen su trascendencia, tienen su importancia. Y eso depende de la persona que lo diga, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en asuntos de política, a mí me piden la opinión de algo, pues como que mis palabras no van a trascender mucho, porque yo no soy ninguna figura pública, ¿no es cierto? Yo no soy nadie importante. Pero si al que le piden que hable sobre el tema es un periodista muy famoso, muy conocido, o si el que está hablando o si el que está dando el discurso es el presidente de los Estados Unidos, entonces la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces sí tienen trascendencia esas palabras. Igual sucede en lo que estamos diciendo aquí. La trascendencia de las palabras de este sermón dependen precisamente de quien las pronunció. Las pronunció Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Yo espero que, hermanos, estén
entendiendo la importancia de lo que voy diciendo. Aquí estamos enfocándonos ya no tanto en lo que dijo, sino en la persona per se, en sí misma. Porque después de todo, eso es lo más importante. Si nos quedamos en las solas palabras, creo que fácilmente caeríamos en el mismo error de los escribas y fariseos. Si nos quedamos en las solas palabras. Pero tenemos que entender la persona. La autoridad y la sanción de la que habla procede de la bendita persona que está predicando. Pero en segundo lugar, aparte de esa conclusión general que hemos dicho, nuestro Señor mismo insiste en que le prestemos atención. No solo entendiendo quién las dijo, sino porque Él mismo que las dijo quiere que le prestemos toda su atención. Y Él llama la atención hacia sí mismo en este sermón. Repite pruebas que tiene como fin obvio centrar nuestra atención en su persona. Este es el aspecto en el cual el verdadero evangelio difiere de los que pasa muchas veces por evangelio. Algunos tienen la tendencia de establecer una división entre la enseñanza del Nuevo Testamento y del Señor mismo. Y se trata de un error muy básico. El Señor llama siempre la atención hacia sí mismo. Y esto lo hallamos abundantemente ilustrado en este sermón. El problema último, por consiguiente, con el que se enfrentan los que enfatizan la enseñanza del Sermón del Monte a expensas de la doctrina y a expensas de la teología, es que esas personas nunca han entendido verdaderamente el Sermón del Monte, porque si lo hubieran entendido, habrían descubierto que en él la atención se dirige constantemente hacia esta persona, hacia Cristo. Los que toman el Sermón del Monte solamente como un discurso de moral, un discurso de conducta, un discurso de comportamiento cristiano, definitivamente no les quepa la menor duda de que no entendieron el Sermón del Monte. No lo entendieron. Ese no es el mensaje principal del Sermón del Monte. Y de inmediato, el hecho de saber que el Sermón del Monte se centra y se enfoca por sobre todas las cosas en la persona y obra de Cristo, esto suscita una doctrina crucial. En otras palabras, el Sermón del Monte, como hemos visto tantas veces en realidad, es una especie de afirmación básica de la cual se deriva todo lo demás. Está lleno de doctrina. Y la idea de que sea una enseñanza moral y ética y nada más es algo completamente ajeno al propósito por el cual Cristo pronunció estas palabras. Vemos pues que nuestro Señor llama la atención hacia sí mismo. Y en un sentido, no hay nada en el Sermón del Monte que sea tan notable como la forma en que lo hace. Por ello, una vez visto todo el sermón, encontramos todas las instrucciones que dio se centran de nuevo en él. Ahora bien, ya dijimos o ya hablamos de la importancia del predicador, de la importancia de la persona que dijo estas palabras. No es cualquier persona, se trata de Dios mismo, ¿verdad? Y también dijimos que Cristo mismo enfoca el sermón en su persona. Ahora, ¿cuál fue la reacción que esto provocó en las personas que lo estaban escuchando? Es interesante, porque cuando nuestro Señor Jesucristo empezó el Sermón del Monte, prácticamente estaban sus discípulos solamente. Y sin embargo, al terminar el sermón, se habla de gente, de una multitud que estaban escuchándolo. Miren cómo dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente ya no habla solamente de unos cuantos, ya no habla solamente de los discípulos, sino de la gente. La gente que sigue se admiraba de su doctrina o de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba escuchando este sermón? Ahí lo dice, se admiraron. ¿Y se admiraron de qué? Se admiraron de la ética, se admiraron de la moralidad del sermón. No, se admiraron de qué? De su doctrina. Como les decía hace un momento, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo enfoque este sermón principalmente en su persona y su obra, lo hace completamente distinto de todo lo que los escribas y fariseos enseñaban al pueblo. Por eso la gente se admiró de su doctrina. Tenemos aquí entonces algo, sin lugar a dudas, medular, algo importante. Porque no hay nada que debiéramos disfrutar tanto como contemplarlo a Él, contemplar a Cristo. La enseñanza toda de nada vale a no ser que tengamos la idea justa acerca de Él. En esencia, el punto vital de toda la enseñanza de la teología y de la Biblia es conducirnos al conocimiento de Él y a una relación con Él. Yo sé que les he dicho esto otras veces y no dejo de repetirlo, pero Satanás está muy contento con las iglesias o los púlpitos donde se predica pura moralidad, donde se predica pura conducta, puro comportamiento, siempre y cuando no se predique a Jesucristo. Él es quien hace la diferencia. Cristo es quien hace la diferencia en este sermón. Y como les decía, ese es el propósito principal de todas las Escrituras. Conducirnos al conocimiento de Él y a tener una relación con Él. Por esto contemplamos esta bendita persona y por eso debemos tratar de imaginarnos este cuadro. Quiero que por un momento pensemos esto. Tratemos de imaginar la escena. Aquí una gran multitud de gente. Al comienzo se sentó a enseñar y estaba solo él y sus discípulos. Pero hacia el final es obvio que había una gran muchedumbre. Ahí, sentado frente a toda esa gente en el monte, este hombre joven, según se decía que era un simple carpintero de un lugar pequeño llamado Nazaret, en Galilea, un artesano, una persona común, ordinaria, no había recibido preparación escolar, no era ni escriba ni fariseo, no se había sentado a los pies de Gamaliel ni de ningún otro de los grandes maestros. Al parecer se trataba de una persona muy ordinaria que había llevado una vida muy corriente, pero de repente comenzó a recorrer el país con un ministerio extraordinario. Y ahí estaba sentado, enseñando, predicando y diciendo estas cosas que hemos venido examinando a lo largo de la serie. Pregunta, ¿no sorprende que la gente estuviera admirada de que este hombre, carpintero, ordinario, de repente saliera con una enseñanza de esa naturaleza? Claro que sí. Fue todo tan inesperado, tan sorprendente en todos los sentidos, tan diferente de todo lo que habían conocido. No, como les dije, no era nadie que había salido de una escuela de los escribas y los fariseos, no. Y cómo este hombre se sienta allí a hablar y a decir lo que dijo.
Por ello quedaron sorprendidos, admirados, aturdidos. Y aquí entonces la pregunta es, ¿qué produjo esa admiración? ¿Qué fue lo que produjo esa admiración en las personas? Bien, hermanos, lo primero, claro está, es la autoridad general con que habló. Este hombre hablaba con autoridad y no como los escribas, dice el texto. Este aspecto negativo es muy importante, de que su enseñanza no era según los escribas. Lo característico de la enseñanza de los escribas, como recordaremos, era que siempre citaban a autoridades y que nunca emitían pensamientos originales. Eran expertos no tanto en la ley misma como en las distintas exposiciones e interpretaciones que se habían hecho de la ley. Luego, además, siempre citaban a los expertos. Hoy día sucede lo mismo. Se pueden leer o escuchar sermones que no parecen ser sino una serie de escritos. Y eso da la impresión de conocimiento y cultura quizá. Los escribas y fariseos estaban muy orgullosos de sus conocimientos. Habían descartado a nuestro Señor con burla diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Ustedes recuerdan eso? Esto señala el hecho de que la característica más notable de su enseñanza era la ausencia de citas interminables en el caso de los escribas. En otras palabras, lo que sorprendió a la gente fue la originalidad de Cristo. Enseñaba con autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir, no se atuvo a lo que los mismos escribas en tiempos atrás habían dicho o habían interpretado respecto a la ley. No, aquí hay uno que viene con su propia interpretación. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo repite una y otra vez, yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Recuerdan? Varias veces, por lo menos 6 veces dijo exactamente lo mismo. En su enseñanza había frescor, todo su método era diferente, se caracterizaba por esa originalidad de pensamiento y de forma. No necesitaba buscar intérpretes, él era su propio intérprete. Por eso el Señor Jesucristo hablaba con autoridad y eso admiró a la gente. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas citando interpretaciones de la ley. Pero aquí viene uno que dice, yo soy el cumplimiento de ella. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, con esa autoridad. Pero en segundo lugar, otra cosa que pudo haber causado admiración en las personas era la confianza y seguridad con que hablaba. La confianza y seguridad con que hablaba. Eso se vio desde el comienzo cuando pronunció esas grandes bienaventuranzas, ustedes recordarán. Comienza diciendo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego añade, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién podía tener esa autoridad de decir que iban a ser herederos en el reino de los cielos? Los pobres en espíritu. Solamente aquel que conoce los corazones. Solamente aquel que tiene autoridad para decirlo. No caben dudas, incertidumbres acerca de ello. No es una simple suposición o posibilidad. Esta seguridad y autoridad extraordinarias con que hablaba se manifestaron desde el comienzo mismo. Pero en tercer lugar, algo que pudo haber causado también admiración en las personas fue lo que dijo acerca de sí mismo. Esto sin duda tuvo que sorprenderles y admirarles. Pensemos de nuevo en las cosas que dijo, ante todo de su propia enseñanza. Una y otra vez hace observaciones que llaman la atención acerca de su enseñanza y de la actitud hacia la misma. Tomemos otra vez, como les dije, esa frase, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Él llama la atención hacia sí mismo, pero yo os digo.
No vacila en corregir la enseñanza de los fariseos y de las autoridades que utilizaban. Esto es sumamente importante. Y por eso también los escribas y fariseos se molestaron mucho con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo sí no vacilaba en corregirlos a ellos y en corregir sus enseñanzas. ¿Oíste que fue hecho por los antiguos? Eso no es verdad. Esta es la verdad. A los antiguos, como ya dijimos, se refería a ciertos fariseos y a su exposición de la ley mosaica. No dudó en dejar de lado esas interpretaciones y corregirlas. Aquí tenemos a este artesano, este carpintero, que nunca había asistido a las escuelas diciendo, yo os digo. Se arroga esa autoridad para sí mismo y para su enseñanza. Más aún, no vacila en afirmar en esa expresión que él y solo él puede dar una interpretación espiritual de la ley que fue promulgada por Moisés. Y esto también es importante. Los escribas y fariseos solamente se quedaban en la letra, en lo explícito. Decía, no cometerás adulterio, y ellos se quedaban solamente con el aspecto físico del mandamiento. Pero Cristo dice, yo digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en su corazón. Entonces Cristo viene a dar la verdadera interpretación, la verdadera interpretación espiritual de la ley. Por ello se presenta como el único intérprete genuino de la ley. No vacila en hablar de sí mismo y en considerarse como legislador. Luego recordaremos cómo al final del Sermón del Monte lo dice en forma todavía más explícita. Cualquiera pues, mire cómo termina nuestro Señor, cualquiera pues dice que me oye estas palabras y las hace. Y adviértase la importancia que le atribuye a sus propias palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Por eso, como les decía al principio, el Sermón del Monte se enfoca principalmente en Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, no son cualquiera las palabras y no fue cualquier persona quien las dijo. Al decir esto dice algo de sí mismo. Utiliza esa ilustración aterradora de las dos casas. Ya ha hablado acerca del juicio y lo plantea en función de esas palabras suyas. Dice de hecho, quiero que las escuchéis, que las pongáis por obra. ¿Os dais cuenta de quién soy yo y en consecuencia de la importancia de lo que digo? Por eso también una y otra vez les estoy haciendo esta pregunta. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que estamos diciendo? Cristo está diciendo básicamente lo mismo. ¿Os dais cuenta de quién soy yo y en consecuencia de lo que digo? Porque solo podremos apreciar y valorar estas palabras en su justa medida si estamos convencidos de quién fue el que las pronunció. De lo contrario, van a estar minadas. Así pues, entonces vemos que el Señor Jesucristo se arroga esa autoridad única. Ya hemos hablado entonces de la importancia del predicador, ya hemos hablado de la actitud o de la reacción que la gente tuvo. En tercer lugar, hablemos de la autoridad del predicador, la autoridad. ¿Quién es esta persona que habla así? ¿Quién es esta persona que habla así? ¿Quién es este que se considera a sí mismo como legislador de la ley de Moisés? Ustedes saben que para los judíos lo más sagrado que ellos tenían era la ley. Pero aquí viene uno que dice, yo les digo cuál es la verdadera interpretación de la ley. ¿Quién es esa persona que se considera a sí mismo como legislador? ¿Quién es este que trae una nueva interpretación espiritual de la ley? ¿Quién es este que se arroga a sí mismo esa autoridad? La respuesta a la pregunta la da el versículo 17 de Mateo 5. Ustedes recordarán cuando pasamos por aquel versículo. Mateo 5, 17, donde dice, no penséis, aquí Cristo está dando por sentado.
Él ya sabía que algunos iban a pensar mal y por eso él se adelanta a decir, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y antes de mirar el hecho de que no vino para abrogar, sino para cumplir, quiero que veamos la importancia de dos palabras. He venido, y lo repite dos veces. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Consideremos por un momento esa extraordinaria expresión. Habla de sí mismo. He venido. No dice que ha nacido, sino que ha venido, como que ha llegado de otro lugar. Ha venido desde la eternidad, desde el cielo, ha venido del seno del Padre. Les dice que no pertenece a este reino, sino que ha venido a esta vida, a este mundo, desde la gloria y desde la eternidad. Dice, yo y el Padre uno somos. Así que este que dice, yo he venido, es alguien que procede del Padre. Se refiere a la encarnación. Qué necedad, insisto, qué necedad tan trágica considerar este sermón como una simple proclama social y no ver en él sino ética y moralidad. Escuchemos lo que dice acerca de sí mismo. He venido. Cristo dijo, no he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Cristo, Dios mismo, ha venido, se hizo hombre. No se trata de un maestro humano, se trata del Hijo de Dios. Pero además dice que ha venido para cumplir la ley y los profetas y no para abrogarlos. Esto significa que ha venido para cumplir y guardar la santa ley de Dios. Él también es el Mesías. Afirma que Él es impecable, absolutamente perfecto. Dios dio su ley a Moisés, pero ningún ser humano la ha cumplido jamás. Y aquí hay uno que se sienta o se para a decir, yo no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Eso que ninguno de ustedes ha podido hacer, yo vine o vengo para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice respecto a la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Nosotros ya sabemos que ninguno de los hombres puede cumplir la santa ley de Dios, pero aquí uno que dice, yo he venido para cumplir. Todos los santos del Antiguo Testamento habían violado la ley, nadie había podido cumplirla, pero he ahí, alguien se levanta y dice, yo voy a cumplirla, voy a guardarla y voy a honrarla a la perfección. Alguien que pretende ser impecable y absolutamente perfecto. Pero no solo esto. No vacila en atribuirse lo que Pablo dijo en esas palabras de Romanos 10:4, donde dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo dice, he venido para cumplir, es lo mismo que Pablo dice en Romanos 10, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, cumple la ley, poniéndola en práctica, la honra a la perfección. Pero no solo eso, sino que lleva sobre sí el castigo que todos merecíamos por haber transgredido la santa ley de Dios. Él la toma, Él ha cumplido la ley para sí mismo y para todos los que en Él creen. De ahí procede la autoridad de Cristo, que ha venido, siendo Dios, se ha hecho hombre, que ha venido también a cumplir la santa ley de Dios en una forma positiva, obedeciéndola, y en una forma negativa, llevando sobre sí el castigo de aquellos que iban a creer en Él. Pero también afirma que ha venido a cumplir los profetas. Afirma que es aquel que apuntaron todos los profetas del Antiguo Testamento.
habían hablado acerca del Mesías y él dice, yo soy el Mesías. Es el que cumple en su persona todas las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Eso es algo sumamente importante. Todas las promesas. Los creyentes en el Antiguo Testamento vivían por la fe en las promesas. Y aquí uno que dice, yo estoy aquí para cumplirlas. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios se cumplen en esta maravillosa persona que afirma a sí misma ser el cumplidor de la ley y los profetas. Él es el centro de todos, hermano. Este es el que había de venir, el esperado. Dice todo esto en el Sermón del Monte. Toda la doctrina de la encarnación de Cristo, de su persona y su muerte, todo está ahí. Y lo hemos estudiado a lo largo de la serie. Pero incluso fue más allá y proclamó hacia el final del sermón que Él va a ser el juez. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces, más adelante dice, y entonces les declararé, como habla un juez. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, el juicio corresponderá al Hijo. Afirma que va a ser el juez de todos los hombres y que lo que cuenta es nuestra relación con Él, es su conocimiento de nosotros. Como alguien dijo muy bien, el que estuvo sentado en el monte para enseñar es el mismo que al final se sentará en su trono de gloria para que todas las naciones del mundo comparezcan ante Él y Él emitirá juicio definitivo sobre ellas. Hermanos, tenemos aquí que la misma persona que pronunció estas palabras, la misma persona que predicó este sermón, en toda su gracia, en toda su bondad, en toda su misericordia, es el mismo que un día se sentará como juez de todas las naciones. Por eso la autoridad del que está hablando o del que pronunció estas palabras. Es el juez eterno de todo el universo. De este modo, hemos reunido las afirmaciones principales que formula acerca de sí mismo en este famoso Sermón del Monte. Al concluirlo, por consiguiente, hago la sencilla pero profunda pregunta: ¿cuál es nuestra reacción ante todo esto? ¿Cuál es nuestra reacción ante este Sermón del Monte? Ante todo lo que hemos escuchado, no solo en el día de hoy, sino a lo largo de la serie. Y yo quiero que ustedes sean conscientes consigo mismos. No van a responderme a mí. Respóndanse ustedes mismos y al Señor principalmente. ¿Cuál es su reacción ante este Sermón del Monte? ¿Cómo lo han asimilado? ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Qué han aprendido? Esa es una pregunta muy importante. Y ese es nuestro cuarto y último encabezado, nuestra reacción final. Se nos dice que esa gente quedó admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo fue diferente de todos los demás. Y por eso fue rechazado también, ¿sabe? Por ser único, por ser original, por ser Dios mismo. No se nos dice que reaccionaran de alguna otra manera, pero sí se nos dice que quedaron admirados y sorprendidos ante su forma de enseñar.
y también ante su doctrina extraordinaria y sobre todo ante algunas de estas cosas que dijo acerca de sí mismo. Esa fue la reacción de la gente que lo estaba escuchando en primera persona. Hay personas que ni siquiera se admiran ante este sermón. Las personas que escucharon a Cristo hablando se admiraron de él, se admiraron de su doctrina, se admiraron de su enseñanza y se admiraron de lo que Cristo dijo de sí mismo. Lo más triste es que hay personas que ni siquiera se admiran por estas palabras, que se aburren de estarlas escuchando, que se duermen durante el sermón porque simplemente no les interesa. Por eso les hago la pregunta, ¿cuál es su reacción ante este sermón? Dios no quiera que ese sea el caso de algunos de nosotros, pero no basta simplemente con admirarse. Nuestra reacción debe ir más allá. No cabe la duda de que nuestra reacción ante las palabras que nos dirige deberían maravillarnos. Es así, claro, debe ser nuestra primera impresión, nuestra primera reacción, maravillarnos de que el Hijo de Dios nos ha estado hablando en las palabras que hemos examinado. El mismo Hijo encarnado de Dios, nuestra primera reacción debería ser reconocer de nuevo la verdad medular del Evangelio, que el Hijo unigénito de Dios ha entrado en escena en este mundo temporal por amor a nosotros, a sus hijos. No nos preocupa aquí una simple filosofía o visión de vida, sino el hecho de que el predicador era el Hijo de Dios Todopoderoso, hecho carne en el mundo. Así que vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es tu reacción ante este sermón? ¿Y por qué, si Cristo es Dios mismo, por qué vino y por qué predicó este sermón? Cabe hacernos esta pregunta. ¿Por qué vino y por qué predicó este sermón? No ha venido exactamente para promulgar otra ley, eso ya lo dijimos, quedó claro. No se limitó a decirle al pueblo cómo había de vivir, porque el sermón del monte, y lo decimos de verdad con reverencia, es infinitamente más imposible que practicar incluso la ley de Moisés. Si delante de la ley de Moisés todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a la luz de este sermón del monte estamos mucho más lejos todavía. Porque las exigencias de Cristo son infinitamente más elevadas que las exigencias mismas de Moisés. Y eso lo quedó demostrado, ¿no es cierto? A lo largo del sermón. La interpretación que Cristo le da a la ley. ¿Cuál es pues entonces el mensaje? Bien, hermanos, y yo quiero que ahí sí, con todo respeto, pero si hay algo que quiero que queden grabados, bueno, no solo en una grabación, sino principalmente en sus corazones. Si hay algo que yo quiero que ustedes se queden de todo el Sermón del Monte es con 3 puntos que les voy a mencionar a continuación. ¿Cuál es pues el mensaje y cuál debería ser nuestra reacción? Primero, en primer lugar, en este sermón, nuestro Señor condena de una vez por todas toda confianza en el esfuerzo humano, en la capacidad humana en el ámbito de la salvación. Eso es lo primero, ese es el primer propósito, el primer mensaje de todo este sermón y de su persona. Condenar todo esfuerzo humano para salvarse a sí mismo. Nos dice en otras palabras que todos hemos quedado lejos de la gloria de Dios. Y que por grandes que sean nuestros esfuerzos desde ahora y hasta la muerte, nunca
nos justificarán delante de Dios, ni nos harán dignos de presentarnos delante de Él. Dice que los fariseos habían reducido el significado genuino de la ley, pero que la ley misma era espiritual. Dice lo que Pablo llegó a ver y decir más tarde en Romanos 7:9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso nuestro Señor empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es lo primero que Cristo quiere hacer con este sermón. En otras palabras, dice que todos somos pecadores condenados delante de Dios y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ese es el primer mensaje de este sermón. Condenarnos a todos por igual. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero en segundo lugar, luego prosigue diciendo que todos necesitamos nacer de nuevo. Así como le dijo a Nicodemo, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Es necesario, precisamente porque todos estamos bajo condenación, muertos espiritualmente, necesitas nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra opción. Una nueva naturaleza, una nueva vida. No podemos vivir una vida así tal cual y somos por naturaleza. Debemos ser renovados. Y lo que dice en este sermón es que ha venido para darnos esa nueva vida. Él ha venido para darnos esa nueva vida. Ha venido no solo para presentar la enseñanza, ha venido para hacer posible vivirla. El sermón del monte no es una descripción del hombre natural que trata de justificarse delante de Dios, sino de Dios renovando a su pueblo. Cristo ha venido para darnos esa nueva vida. Pero en tercer lugar, un tercer mensaje de este sermón, nos ha comunicado el don del Espíritu Santo. Esto también es sumamente importante. Nos ha comunicado el don del Espíritu Santo. La promesa hecha a Abraham, la promesa del Padre. Habiendo recibido esta promesa, resultamos capaces de conformarnos a dicha norma. Las bienaventuranzas son verdad en el caso de los que viven el sermón del monte, de los que son verdaderamente cristianos. ¿Pero por qué? Porque tienen al Espíritu Santo de Dios. Esto no quiere decir que seamos impecables o perfectos. Significa que si consideramos el tenor general de nuestra vida, está conforme a esto que Cristo ha expuesto en el Sermón del Monte. Ya lo hemos dicho, no vamos a ser perfectos en esta vida, pero ese va a ser nuestro tenor general, nuestra vida en general. O como Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Escucharon eso? Todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Ahora bien, no dice que no peca, ¿verdad? Porque todos, aun creyentes, seguimos pecando. Pero no practica el pecado, es diferente. ¿Y por qué no practica el pecado? ¿Por qué no vive en el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Hermanos, es imposible que si tú eres una persona regenerada, nacida de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ti, es imposible que usted siga viviendo en el pecado. Esta es la diferencia. Consideremos la vida de un hombre en general. Al contemplar a un hombre creyente vemos que se conforma al sermón del monte. Desea vivirlo, se esfuerza por conseguirlo aun cuando sabe que no puede. Se da cuenta de sus fallas, pero otra vez pide la plenitud del Espíritu. Acuérdense de esas palabras también. Cuando Cristo, después de haber
hablado acerca de la verdadera interpretación de la ley y cuando habla después de lo que identifica un verdadero cristiano en su vida religiosa, en su vida personal, en su vida social incluso, dice, pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nosotros sabemos por el Evangelio de Lucas de qué se trata esa petición, de qué se trata ese pedir. ¿Qué es lo que se promete? ¿Qué es lo que Cristo promete al decir que pidan, que busquen, que llamen con urgencia? Se trata del Espíritu de Dios. Eso también es importante. No lo pasemos por alto, no lo perdamos de vista. Pidamos al Espíritu Santo de Dios para que cada vez tome más control de nuestras vidas. El verdadero creyente pide la plenitud del Espíritu para vivir. Tiene hambre y sed de justicia y posee la experiencia bendita de que las promesas se cumplan en su vida cotidiana. Esa es la reacción genuina ante este sermón del monte. Hay mucho más por decir, pero el tiempo se me escapa. Hermanos, solamente, y con esto quiero que terminemos. Dos razones de por qué nosotros debemos reaccionar positivamente ante las palabras de Cristo y ante Cristo mismo, quien fue el que predicó este mensaje. Primero, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, que nuestros pecados han sido perdonados en Él. Miren cómo dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cristo nos ha dejado su mensaje, nos ha dejado su palabra, ya, su voluntad revelada. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el propósito de cuidarnos, ¿no es cierto? De salvaguardarnos. Cuando dice para que no pequéis es porque Él sabe que el pecado es lo que trae sufrimiento a nosotros, los cristianos. Y Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no sufran, para que no pequéis. Ahora bien, si alguno hubiere pecado, y ese si alguno no es que alguno que otro, ¿verdad? Sino que nosotros sabemos que todos seguimos en lucha con el pecado. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos a nuestro bendito Salvador. Por esa razón, escuchemos su voluntad revelada, porque Él fue el que vino y murió por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, estamos conscientes del hecho de que se ocupa de nosotros, de que su Espíritu actúa dentro de nosotros. Podemos estar seguros de eso. El Espíritu Santo actúa dentro de nosotros, revelándonos nuestras fallas e imperfecciones, produciendo dentro de nosotros anhelos y aspiraciones. Por eso Pablo puede decirnos con autoridad en Filipenses 2, 12 al 13, ocupaos en vuestra salvación. Y aquí, entiéndase la palabra, no dice produzcan la salvación, ¿no es cierto? Procuren la salvación, no. Dice ocupaos, porque ya la recibieron. Ocúpense en ella. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No lo tomen a la ligera. Esto costó sangre, hermanos. Sangre eterna. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué, Pablo? ¿Cómo nosotros de dónde recibimos esa capacidad para vivir de acuerdo a esa voluntad? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes, los creyentes. Por eso están capacitados para vivir como tal.
No hay razón, escuchen hermanos, escuchen. No hay razón para que un cristiano descuide su vida espiritual. Tiene todo a su disposición. Tiene el Espíritu Santo con todos sus recursos. Y está completamente capacitado para obedecer al Señor. El que se descuida a sí mismo está evidenciando una de dos cosas: o tiene un síndrome espiritual muy grave, o simplemente está muerto. No hay otra. Y por eso hay creyentes que, aunque son creyentes, sufren. Porque, como dice Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no es cierto? Patean demasiado y eso hace que se lastime a sí mismo. Pero el que es santo, santo es. Así que en medio de la vida, con todas sus pruebas y problemas, incluso en medio del hecho cierto de la muerte y del juicio final, podemos decir con los creyentes y junto con el apóstol: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Con él no hay duda, sino que hay seguridad. O como dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. Esta, hermanos, debe ser nuestra reacción al haber escuchado el más precioso y sublime sermón que jamás alguien haya predicado. Podemos estar seguros de que Cristo conoce a los que son suyos, pero eso en nosotros produce una reacción de santificación. A Dios sea la gloria en todo esto. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque nos has permitido concluir esta serie. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a lo largo de ella. Sabemos que tenemos que volver a lo mismo, porque somos muy olvidadizos. Necesitamos que nos recuerdes estas preciosas verdades para vivir a la altura de nuestro llamamiento. Te rogamos, Señor, perdónanos por nuestro descuido de nuestras propias almas. Y te rogamos en Cristo, perdónanos. Pero también te rogamos en Cristo y por tu Espíritu que nos ayudes a vivir, Señor, la realidad de lo que somos, para que no suframos. Tú quieres lo mejor para nosotros. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, a creerte a ti. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.